Vamos a comenzar hoy nuestro café y té, vamos a hacerlo hablando con nuestra logopeda. Ella también, además de logopeda, tiene un centro muy interesante de estudios y para todo tipo de trastornos en el aprendizaje del lenguaje, como es el Centro Puzzles en la Avenida de Andalucía. Isabel Márquez, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ya te tengo que decir que por la calle me paran y me dicen: oye, qué buena la chica de puzzles, qué bien se explica, que mi niña empezó a dar clases allí y estoy muy contenta. Me imagino que eso a una profesora que digan eso de ti, oye, es un orgullo, ¿no? Porque no todos los profesores luego son buenos a la hora de transmitir a los niños o a las niñas cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Hombre, claro, nosotros allí lo primero es que cualquier éxito de cualquier niño es un poco nuestro por el hecho de poder ayudar a una persona, que es la base principal de nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar del trastorno de atención. Sí. Esto es algo que tienen más niños de los que pensamos, o a lo mejor niños que le tildamos con o le calificamos con que es muy nervioso, muy imperativo, muy inquieto, tenga ese trastorno de atención y no lo sepamos. Efectivamente, el trastorno de atención es un déficit. Bueno, tenía preparadas unas diapositivas que ahí se explican. Si vamos a verla, verlas. la diapositiva, porque ella lo va a explicar a través de estas imágenes, el trastorno por déficit de atención. Sí, puede cursar con hiperactividad o no, eso es la H del final, es decir, cuando hablamos de TDA hablamos de un trastorno de atención que puede llevar hiperactividad asociado y es un trastorno que se nota ya en la infancia, aunque eso no exime a los adultos, y se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento, impulsividad o dificultades en el control de los impulsos. Pero no siempre el déficit de atención se cursa con hiperactividad. No, no siempre, es decir, la base es el problema de atención. Lo demás normalmente suele llevarlo, pero no es obligatorio, no es una pauta que se cumpla siempre. Cuando, por ejemplo, decimos este niño está en babia o este niño parece que se distrae con una mosca, ¿es una falta de atención, un déficit de atención, o puede ser más bien que es despistado pero no responde a ese cuadro? Pues ahí está el kit de la cuestión. En la siguiente diapositiva se explica más o menos cuáles son las diferencias entre un niño simplemente distraído o despistado y un niño que tenga ese problema. Con esta diapositiva y la siguiente solamente quiero que se vean un poco la terminología más específica, ¿vale? Y dice que se ubica en la clasificación de trastornos mentales según la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿vale? Y en los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Es decir, lo que son las guías de diagnóstico, como el DSM-4 o el CIE, que sale después en la siguiente diapositiva, lo encuadran como un trastorno mental que sobre todo se caracteriza por eso, por la atención, la hiperactividad y luego, como vemos en la siguiente diapositiva, también hace mención a que hay problemas en la vida social. Ahí está la clave. Es decir, un niño puede ser despistado, ¿vale? Simplemente y no pasa nada, forma parte de su forma de ser, pero lo que tenemos que distinguirlo es de cuando ya sí es realmente un problema que dificulta su vida en general. Vale, vamos a poner un ejemplo de algún niño. Vamos a volver aquí a Plato para que ella me explique algún ejemplo, ¿no? ¿O tenemos alguna diapositiva? Creo que la siguiente también, hablaba, ¿no? De eso. Habla de eso. La característica esencial del TDA es un patrón persistente de desatención. Ahí está, ¿vale? Persistente. Es decir, el niño sobre todo es, digamos que no puede centrar la atención en otra cosa que no sea él mismo, le cuesta mucho seguir el hilo de cualquier conversación, de cualquier cosa. Pero ya sea en el ámbito de estudios o en la vida social. Esa es otra de las claves. No puede ser solamente en una cosa, porque tengamos en cuenta que un niño puede tener un problema en el colegio y eso hace que tenga una conducta negativa en el colegio. Eso no significa que que tenga TDA. Tiene que darse al menos en dos ámbitos diferentes para que podamos considerarlo un problema. Por ejemplo, si lo tiene en el colegio y luego a la hora de relacionarse con sus amigos o en la actividad que hace extraescolar, que es deportiva, ¿no? O en casa, que es donde más también. se suele... El problema suele ser sobre todo con la autoridad, profesores y padres. Suele ser los dos grandes focos donde se ve... Hay veces que estos niños con los demás tienen una relación más o menos normalizada. Sin embargo, es el hecho de la disciplina y la autoridad lo que les hace saltar eso. Ah, claro. Entonces,
Cuando un niño no atiende bien en clase y tampoco a las órdenes del profesor, está despistado, es hiperactivo, bueno, hiperactivo es muy nervioso y también ocurre en casa, ahí es cuando ya deberíamos acudir a un profesional. Sí, una vez descartamos que no sea un problema de educación, eso es lo primero que nos planteamos, si el niño tiene un déficit de atención. Claro, porque en ocasiones puede ser un problema de educación, que en casa los padres un poquito dejen pasar la mano y el niño se le haya subido. Se da mucho en los casos, ahora como tenemos que trabajar los dos que vivimos en casa y demás, no pasamos tiempo con los niños, a lo mejor el niño está todo el día con una abuela, cuando lo vemos por la noche no queremos regañarle. Entonces hay que distinguir esos casos en los que igual somos un poquito blandos de los que realmente tenemos un problema. De hecho, hay incluso corrientes que dicen que el TDA no existe, que es una etiqueta que está de moda ahora ponerle a todos los niños que se salen un poquito de la norma. Tampoco es eso, tampoco es verdad que sí que tenemos cierta tendencia a que cuando no damos con la solución encasillamos ahí, pero eso tampoco significa... Déficit de atención, que es lo que significa el DDA, eso es déficit de atención y puede ser hiperactividad, con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿no? Sí. Hay niños que no atienden y que son tranquilos y es que están en su mundo. Claro, ojo, porque estar en su mundo también puede ser un niño autista. Claro, lo que pasa es que el autismo tiene muchos más síntomas y se nota mucho antes. Es una cosa más llamativa. Cuando un niño tiene déficit de atención, me imagino que eso es un cuadro que analiza un experto, un psicólogo en este caso. Vosotros como logopeda y expertos en educación también lo podéis analizar y descifrar. Sí, básicamente el diagnóstico es cosa del psicólogo, es el que está facultado para hacer un diagnóstico en sí mismo, pero luego siempre trabajamos de la mano, ellos y nosotros, y en otros trastornos los fisioterapeutas, siempre esto es un trabajo en equipo. Y quiero recalcar esa parte porque tenemos muchos problemas con los profesores a la hora de intentar hacer equipo con ellos, de decir, vale, ¿cómo trabajáis vosotros con el niño? No por aleccionarlos a ellos, sino porque todos tengamos un sistema común que ayude a ese niño y a esos padres a orientarlos, porque si un niño necesita una atención especial y encima tiene 3 profesionales trabajando cada uno a la manera que le da la gana, imagínate para el niño el esfuerzo. Claro, pero eso es como en todos los trabajos, ¿no? Si trabajamos, yo qué sé, en una peluquería, tenemos que seguir un orden a la hora de hacer todo, el color, del corte, que todo el mundo, el estilo de la peluquería sea el mismo, ¿no? Pues sí. En este caso, la educación del niño tiene que ser todo un conjunto de pautas a seguir por todos los que se impliquen en esa educación. Incluso los padres también tendrán que ser aleccionados, ¿no? Efectivamente, porque si nosotros estamos trabajando 2 o 3 sesiones a la semana de media horita, porque estos niños tampoco se les puede tener trabajando 1 hora, no es muy conveniente, si trabajamos 3 medias horitas a lo largo de la semana, eso no es suficiente. Luego ellos necesitan que en su casa haya una serie de pautas que los padres sigan. Entonces, los padres vienen a ti pidiendo ayuda. Lo lógico es que la ayuda sea consistente y que todas las personas que van a brindarle esa ayuda tengan un consenso y entonces los padres sepan por dónde tirar y se conciencien de que hay que hacerlo. Claro, pero vosotros sois un centro privado que os dedicáis a ayudar a este tipo de niños que vienen con sus padres se dan cuenta del déficit de atención que tienen y encima, si está diagnosticado, más aún. Tenéis que hablar con los profesores. Claro. ¿Cómo es esa relación profesores, en este caso profesionales de la educación, como es la logopedia, la psicología? Difícil. Difícil. Ojo, comunidad educativa, que esto es una pata, tenéis que ayudaros a crear consistencia, es como si a una silla le falta una pata, ¿no? Pues sí. O sea, a nosotros primero nos cuesta porque, debo decir, en favor de los maestros y profesores que están muy explotados, cada vez menos derechos y más obligaciones, clases muy llenas, yo entiendo que necesitan una ayuda, pero sí que es verdad que uno debe recordar que se mete en este tipo de trabajo por vocación y por ayudar. Entonces, si hay que sacar un poquito de tiempo para tener una reunión con otra persona, que al final lo que va a hacer es también facilitarte tu trabajo porque va a influir en el niño, creo que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo, por los niños por lo menos. Ese pequeñín esfuerzo. ¿Cómo empezamos a ayudar a un niño que tiene déficit de atención? Y bueno, ojo, más o menos a partir de qué edad se puede diagnosticar este tema. Pues mira, para eso es la diapositiva siguiente, Vamos ¿vale? a ver. Primero para que aprendamos a identificar el problema. Eso es un marcapáginas que me dieron cuando estaba yo en el instituto y aún lo conservo, que te dice un poco cuáles son los síntomas que te pueden hacer ver
que tu niño puede tener este problema, ¿vale? Entonces... No para quieto. No para quieto. Parece que hay dos y es uno. Eso es lo primero que vemos cuando le dicen a los niños. Niño que parece que tiene azogue, pues eso. Después, le cuesta esperar los turnos. Ellos quieren, no es por llamar la atención, es como que son el centro del mundo, pero no es algo intencionado, es algo que les pasa. No aguantan turnos, no mantienen la atención porque ya no son ellos el centro de esa atención, hablan demasiado, pierden las cosas, digamos los despistes y la falta de atención, dificultades para quedarse sentados y responde bruscamente. Y en la siguiente diapositiva todavía vemos otros síntomas más, que serían, pues pasa de una actividad a otra, el típico niño que dice, no para con nada, no puedo hacer nada porque nada le entretiene, siempre tengo que estar pendiente de él, interrumpe cuando otros hablan, se enfrasca en actividades peligrosas, ellos no se dan cuenta del peligro que corren, no son conscientes de eso, se distraen fácilmente, le cuesta seguir instrucciones, que eso es un punto que veremos a continuación porque es muy importante. Le cuesta jugar en silencio, yo tengo ahí una chiquilla que ella a lo mejor está haciendo cualquier actividad y todo me lo radia. Es todo lo que piensa, me lo cuenta, absolutamente todo. Y claro, si tiene esa actividad mental continua, tampoco escucha lo que tú le estás diciendo. Oye, una cosa, para tener el déficit de atención del que estamos hablando, ¿tienen que darse todas o no, algunas? Nada más con que se den 2 o 3, tú ya sabes que hay un problema. Si se dan más, el problema es más grave, si se dan menos, pues será un poco más leve. Entonces, la metodología de trabajo. Lo primero es que tenemos que establecer una rutina. Estos niños, más que ninguno, necesitan tener un horario y tener unas normas. Todo. Sí, horario y normas, muy importante. Entonces, se prepara un plan adaptado a su edad, tampoco podemos exigirles que sean adultos porque son niños, ¿vale? Entonces, los niños... ¿Y este plan a partir de qué edad empieza a funcionar mejor? Pues, ¿4 o 5 años? A ver, máximo a los 7 ya se empiezan a notar estas conductas, pero lo que te digo siempre, cuanto antes, mejor, el arbolito desde chiquitito. Vale, entonces, el plan tiene que estar adaptado a su edad y tiene que saber que hay unas normas y unas consecuencias, tanto positivas como negativas. Hay que establecer unos horarios con actividades y descansos. Un problema que tenemos hoy en día, las agendas de los padres y de los niños no cuadran. Entonces, yo siempre he dicho que por el hecho de ser madre no tienes que olvidarte de ti misma, tú tienes que tener tu tiempo para ti porque sigues siendo una persona. Pero si yo tengo un hijo en edad de estudiar, yo tengo que entender que si el niño tiene unos deberes o un examen al día siguiente, de 4 a 6 de la tarde como mínimo, yo tengo que saber que tengo que estar en casa porque mi hijo tiene una serie de cosas que hacer. Entonces yo tengo que adaptar el horario y a todas las cosas que el niño tenga, pues si tiene logopedia, pues si tiene que estudiar, lo que sea, yo tengo que darle esa prioridad en esas horas a mi hijo y planificar bien en qué va a consistir la mayor parte de la tarde. A ver si un día te invitan a un cumpleaños o hay una excepción o hay que ir a un médico. Pero exactamente, que sean excepciones, que no sea todas las semanas una excusa, ¿vale? Entonces, después, si hacemos que el niño participe en el plan y se comprometa, mucho mejor, ¿vale? Lo mismo que no hay que razonárselo todo a los niños, porque los niños son niños y hay veces que simplemente tienen que cumplir una norma aunque no la entiendan, pero también es verdad que si ellos forman parte de la mayor parte del plan, se sienten como más implicados con la situación. ¿Vale? Las instrucciones breves, esto era lo que comentaba antes. Si tú a un niño le dices, vete a la habitación del fondo y coge del tercer cajón de la izquierda, de la coqueta, la camiseta que están, hace ya 25 palabras que el niño no te está escuchando. Claro. ¿Vale? Estos niños necesitan órdenes cortitas y concretas porque tienen un problema de atención y les cuesta muchísimo trabajo procesar toda esa información que le estamos dando. ¿Vale? Después, una vez le hemos dado las instrucciones, no debemos pensar que porque nosotros nos expliquemos muy bien el niño nos ha entendido, ¿vale? Tenemos siempre que invitarlo a que él razone y que nos quede claro que sí, que sabe. Venga, repíteme lo que te he dicho. ¿Te has enterado bien? Exacto. Venga, que tú seguro que sabes, porque te lo he puesto complicado, pero yo creo que eres listo, ¿no? Venga, esa es la repítemelo, a ver. Esa es la actitud. Yo donde te he dicho que vayas, ¿dónde está el cajón? Exacto. ¿Sabes? Que el niño se sienta importante, tampoco que quede por encima de ti porque estamos fomentando un rasgo negativo de la personalidad, claro, pero que él no diga, me repite las cosas porque soy tontito. No, sino que vean que tú cuentas que te interesa su opinión y su forma de pensar. Y sé constante en la aplicación del plan. Claro. Muchas veces empezamos con las cosas con muchas ganas, el día 2 de enero nos apuntamos al gimnasio y nos dura 3 minutos. ¿También te ha pasado a ti? Sí, sí. Varias veces. Varias veces, ¿no? Y luego, el kit de la cuestión es que el niño debe saber en todo momento lo que hace bien y lo que debe mejorar. No podemos estar todo el día machacando al niño, eres tal, eres cual, esto no sabes, pero sí que le puedes decir,
dijimos que querías tal cosa, ¿no? Y para eso las condiciones eran que hicieras tal. Pues ya sabes, esta vez pues yo creo que puedes mejorarlo. Y siempre que el niño vea cuándo su actitud es positiva y cuándo no lo es. Eso para llevar en casa, es una rutina de casa, porque claro, lógicamente lo ideal sería que luego en el colegio también los profesores adaptaran esta rutina. Lo que pasa que lo comentabas, que muchas veces porque ellos tienen a 30 niños en clase y si cada uno tiene un problema, tiene que llevarlo, pues entiendo que es complicado, ¿no? Eso sería para hacerlo en casa y para hacerlo en terapia. Las sesiones de terapia también llevan esta planificación, nosotros también trabajamos con eso. Debo decir que las consecuencias positivas no pueden ser regalos físicos, no es lo suyo. No es enseñarle al niño que cuando se porta bien se le compra algo, porque hay veces que la economía no da y no podemos transmitirle ese mensaje. Es simplemente pues cosas tan simples como ¿quieres jugar con el ordenador un rato? Bueno, pues antes sabes que tienes que hacer tal y además portarte bien. Claro. Si en algún momento metes la pata porque pues entonces igual no hay ordenador. Oye, de lo que me acabo de acordar que te lo voy a decir, oye. A ver. He leído una frase el otro día en Facebook que dice: en esta casa han cambiado las normas. Cada día vamos a cambiar la clave de wifi. Eso es. Para conseguir la tuya, hijo, hoy tienes que barrer tu habitación, ordenar tu armario y limpiar el polvo de tu habitación. Si lo haces, conseguirás la clave de wifi. Es que nos hemos acostumbrado a que papá y mamá son la chacha y el cajero automático, entonces no es el plan. Es decir, el wifi es una comodidad que nuestros padres nos proporcionan, nosotros tendremos que dar algo a cambio. Vivimos en una casa en la que ensuciamos, gastamos y molestamos también, que verás. Bueno, esto nos hemos ido un poquito del tema, pero oye, venía muy bien porque también es una manera de incentivar al niño. Pues tiene sí. un móvil que hoy en día, a partir de cierta edad, todos los niños tienen ya móviles y lo tienen más bien para jugar, ¿no? Sí. Oye, pues vas a tener el móvil y jugarás media horita, sí, antes, tal, ¿no? Si cumples con tus obligaciones, o sea, yo tengo que ir a trabajar, pues tú tienes que estudiar y tienes que portarte bien en casa y en la calle, y en el colegio y en todas partes. Claro, igual que, por ejemplo, si al niño lo que le gusta es jugar a un deporte. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que con el deporte no se debe penalizar a un niño, ¿no? Porque el deporte es salud, ¿no? Pero aparte de eso, a lo mejor al niño es que le gusta bajar después de sus horas de deporte, de fútbol o de baloncesto, a jugar al fútbol con sus amigos a la calle, ¿no? Claro. Oye, pues bajarás un rato con tus amigos al parque, sí, antes tal, ¿no? Claro, es eso. Por ejemplo, si está apuntado al fútbol, pues vale, el entrenamiento sí, pero tú dices, bueno, pues no te has portado bien, este fin de semana no juegas. Cualquier cosa que el niño pueda decir... Y el entrenador entonces te hace la cruz, a ti, al padre, a todo. Te lo digo ya, vamos. Vaya. Con el deporte no se juega y eso lo hemos visto ya. Pero sí hay muchísimas cosas que le gustan a los niños, desde una comida que le puedes hacer para incentivar. Oye, sé que te gusta mucho la pasta y si te portas bien, cenamos esto. O te gusta mucho algo que le guste, ¿no? Sí, de comer, también puede ser. Siempre hay manera, no tenemos que olvidar que los niños vienen en blanco y hay que enseñarlos, y yo siempre digo que es tan importante el cariño como la disciplina, y por el hecho de que tú le regañes a tu hijo o un día lo castigues y le digas pues hoy no juegas a tal porque no te has portado como debes, no te va a querer menos, al contrario, luego cuando sea un adulto va a valorar que tú has sido capaz de marcarle un camino y que gracias a eso pues él es una mejor persona o ha conseguido más cosas en la vida. ¿Tenemos alguna diapositiva más o era la última? No, ya está. Ya está, con lo que me gusta a mí esto de traerlo todo por escrito. Interesante, sobre todo, que estemos muy pendientes de cómo es nuestro hijo, de si alguna de esas cosas que hemos visto las tiene, para que ya no digamos, ay, qué inquieto es mi hijo, no. Oye, vamos a empezar a darnos cuenta de si necesita la ayuda profesional, ¿no? Eso es importante. Sí. Y lo segundo, si la tiene, pues tiene solución. No Sí. podemos decir, es que mi hijo es así y es muy inquieto y no atiende y no va a atender nunca. A ver, no lo vamos a convertir en el Dalai Lama, obviamente, pero siempre podemos mermar esas cosas que van a hacer que su vida sea más complicada y que él aprenda autocontrol y en un momento que se ponga nervioso diga, bueno, pues no, me relajo. Seguirá siendo una persona activa seguramente, pero por lo menos llevará una vida normal.
más control, sobre todo atención, porque la vida se trata de eso. Pues sí. Si no estás atento a las explicaciones en clase, no atiendes bien en lo que tus padres te dicen o tus amigos, va a ser un niño que esté en otro mundo, en el suyo nada más. Y más con lo competitivos que estamos, Uf, el que hoy en día. pestañea pierde. Pues Isabel, cualquier cosita, estás en el Centro Puzzles. ¿A qué hora podemos pasar por allí para verte? Pues para verme, yo estoy allí de 4 a 8, pero normalmente estamos dando clase, entonces yo prefiero una llamadita. Llamadita. Y luego pues. quedamos y nos vemos cara a cara, pero una cita antes. Oye, quien quiere buscarla a ella, también tenemos una página de Centro Puzzles en Facebook, la página web que es www. No, página web no tengo, No. el Facebook que lleva mi nombre, Isabel Márquez, y luego está la página dentro de Facebook que es Academia Puzzles. Bueno, pues ahí la buscamos y si no, por la mañana a lo mejor es más fácil pillarte allí que no estés dando clase. Yo prefiero la llamada por la mañana porque aunque sea mi tiempo libre no tengo que interrumpir a los niños, que Claro, en definitiva son... una llamada y ya quedamos, lo que sea. Por la tarde una locura. Todos los niños terminan clase y ala, a ver a Isabel. Pues sí. Pues venga, muchas gracias por acompañarnos, como A siempre. vosotros. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida algunos trucos de cómo sacarnos partido en nuestra cara gracias al maquillaje. ¿Qué te parece? Qué interesante. Sí, sí, que no te gusta un poco la nariz o los pómulos tal, vamos a realzarlo. Pues eso enseguida nos lo da nuestra coach en belleza, Reyes Payá, enseguida.